¿cómo estás? Soy Cris Nava y te doy la bienvenida a este video sobre Arcángel Chamuel y todos los beneficios que tiene para brindarnos respecto a sus temas, que son los temas de las relaciones amorosas, todos los temas afectivos, estos temas del corazón, eso que tanto también los seres humanos necesitamos comprender, experimentar más, aprender más esos temas del amor. Así que bueno, pues quédate en el video porque precisamente son los temas de Arcángel Chamuel. Y bueno, te voy a decir primero que su nombre significa el que busca a Dios. Así que tiene la palabra búsqueda en su nombre. ¿Y esa búsqueda de qué? La búsqueda de Dios, sí, pero entendiendo a Dios no como algo personificado, externo a ti, lejano a ti, etcétera, sino como dice la película de Comer, Rezar y Amar, que justamente la acabo de ver el día de hoy y yo creo que muy ad hoc para este video. Y dice esta frase: Dios vive en ti tal cual tú eres. Dios vive en ti tal cual tú eres. Entonces, el nombre de Arcángel Chamuel, el que busca a Dios, nos está queriendo decir también es que el ser humano está en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de Dios amor, en esa búsqueda. Y justamente Chamuel tiene la labor, como yo siempre les digo, es una función inmensa. Pero bueno, nosotros necesitamos personificarlo para que comprendamos esa función. Y esa función es precisamente ayudarnos a buscar, a encontrar lo que estamos buscando. Pero me voy a focalizar un poco más en estos términos, un poco más del amor, afectivos. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo están en estos momentos tus relaciones afectivas, amorosas? ¿Cómo se encuentran? Porque, bueno, puedes decir a lo mejor, yo tengo pareja, pero todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo estamos discutiendo, todo el tiempo estamos en conflicto. O a lo mejor dices, yo no tengo pareja desde hace muchos años, yo no tengo intimidad desde hace muchísimos años, o yo estoy en una relación afectiva, pero distanciados todo el tiempo, cada quien está en lo suyo, cada quien hace su plan, ya somos más como unos roomies viviendo juntos que como una pareja, etcétera. Pero ¿sabes qué? Nadie puede vivir en esta vida sin amar y ser amado, porque el amor es parte del plan mismo de vida. El planeta Tierra es amoroso al crear vida, es amoroso al brindarnos todo lo que tiene para ofrecernos, esa abundancia infinita. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos constantemente boicoteando el amor. ¿Verdad que sí? Todo el tiempo boicoteando el amor. Bueno, aquí traigo justamente al angelito Chamuel, ¿no? Su color distintivo de su aura, o cómo se manifiesta, o como a veces puedes tú distinguir esa ayuda, es con este tono rosa, rosita. Bueno, es también una forma en la que puedes ver su función en ti con colores. Si ves colores, bueno, pues es el color rosa. Y te voy a decir una situación que es muy importante para conectar con Arcángel Chamuel. Por supuesto que el primer paso tendría que ser activar tu voluntad para pedir esa ayuda. Y esa ayuda, enfócala en ti, porque así como te decía que yo estaba viendo la película de Comer, Rezar y Amar, dice una frase muy, muy cierta, esa película, que me gustaría leértela. Están como están una pareja, ¿no? Ellos dos que llevan una relación, por lo que podemos llamar relaciones destructivas, y llega un momento en que el hombre, le dice a ella esto: ¿por qué no reconocemos que tenemos una relación mala y seguimos de todos modos? Aceptamos que nos peleamos mucho, ya casi no hacemos el amor, pero no queremos vivir el uno sin el otro. Así podemos pasar nuestras vidas juntos, infelices, pero contentos
de no estar separados. ¿Qué tal esta frase? Así podemos vivir nuestras vidas juntos, infelices pero contentos de no estar separados. Entonces, en realidad, en esta vida solo se está tratando de evitar la separación, evitar el abandono, evitar el sentir vacío, evitar el sentir que tengo que hacerme responsable de mí, de mis emociones, de mi sentir, de mi cuidado, de mí, ¿no? Y sí, igual yo no lo pondría como lo dice la película, una relación mala, pero porque de verdad no es que exista algo bueno o malo en sí mismo, sino todo lo necesitamos para poder evolucionar, para poder seguir, conocernos, avanzar, ¿no? Y pues al final una relación viene a ser tu principal maestro en la vida, una relación de pareja más todavía, o sea, es tu espejo, es tu reflejo, es tu maestro y no necesariamente tiene que ser como la fantasía del ego quiere, esa parte de Disney, ¿no? Y vivimos felices para siempre. Ajá, hasta que no te cuestionas, crees que vives feliz. Y ahí es donde viene el cuestionamiento que nos ayuda a encontrar Arcángel Chamuel. Porque el amor empieza, como lo has escuchado muchas veces, y aquí te lo digo una vez más, el amor comienza en uno. Pero no sabemos cómo amarnos. Es algo que suena constantemente, pero no sabemos cómo se come, con qué se come, ¿no? El amor propio, por supuesto. Pero para eso están las relaciones, para saber cómo está tu nivel de amor, cómo está tu vasija en esos términos. Entonces, vamos a ello, ¿qué te parece? Porque si estás escuchando este video, seguramente Arcángel Chamuel está queriendo guiarte hacia ese amor, ¿sí? Puedes estar buscando cosas materiales también, puedes estar buscando una casa, puedes estar buscando trabajo, puedes estar buscando cambiar de rumbo, puedes estar buscando ser mamá, puedes estar buscando objetivos particulares. Pero me voy a ir a la base de todos esos objetivos, que es el amor hacia ti. Porque es como te vas a relacionar como madre, como pareja, en ese trabajo, como colaborador, como empresaria, como ama de casa, como líder de determinado grupo, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos al amor propio. Para eso están todas y cada una de las relaciones que aparecen en tu vida. Todas, absolutamente todas, vienen a ayudarnos a mostrarnos cómo es qué tanto amor por nosotros mismos tenemos. Y entonces te voy a poner unos ejemplos y voy a empezar por uno personal, por supuesto, porque créeme que hago mucho esfuerzo por aprender de mis relaciones. Si bien en un principio algunas llegan a ser fuertes y difíciles, pero digo, hoy, aunque me duela, aunque me esté sucediendo esto, por encima de todo deseo ver qué me está queriendo decir esta relación, esta persona, ¿no? Entonces, en mi relación de pareja, todas las parejas que he tenido me han estado mostrando algo por etapas, ¿no? Pero la más reciente, sí, yo tuve que hacer mucho trabajo personal, mucho, para poder trascender cosas que me dolían mucho. Y al final llegaba a la misma conclusión que me decían mis guías, los seres asistenciales, y la función de Arcángel Chamuel. Es voltéate a ver. Entonces, imagínense que yo me atraía, yo me hacía daño a través del otro, a través de mi pareja, de esta manera. Como obtenía frases como esta: ay, tú serías la mujer perfecta si te hubiera encontrado hace 10 años. Ay, serías maravillosa si hubiéramos compartido tal cosa. O sea, no era perfecta, no era maravillosa, no era buena en estos momentos que estábamos en la relación. Las frases que yo recibía, que yo misma me decía a través del otro, eran esas.
no eres buena en estos momentos, no mereces el amor en estos momentos, no eres suficiente para mí, no, pero las recibía del otro. Porque esto es la clave. Me hago daño a través del otro. Me hago daño, me lastimo mi amor propio a través del otro. A través del otro me corroboro lo que me sucede. El otro te grita, insulta tu corazón, porque aquí en la mente tú todo el tiempo te estás gritando. El otro te desvaloriza porque tú te desvalorizas constantemente. Y te voy a dar ejemplos de cómo te desvalorizas, ¿no? Y yo, conmigo misma, porque sí, créeme que me ha puesto a trabajar mucho, Chamuel. Entonces escuchaba esas tipo de frases de mi pareja y yo decía, wow, qué feo suena eso. Qué feo suena eso, pero entonces, ¿qué tengo que ver? De por qué me estoy haciendo tanto daño a través de que mi pareja no me acepte como soy en estos momentos. Y ahí empezó un trabajo. Y había otras situaciones como, por ejemplo, empezaba a subir de peso, porque precisamente el subir de peso es una parte de protegerte ya previamente del abandono, protegerte de la desvalorización, protegerte de insultos, poner una cierta barrera de protección. Entonces empezaba a subir yo de peso. ¿Y qué sucedía otra vez? Me seguía yo misma desvalorizando. Yo misma no me daba ese permiso de ser y de arriesgarme, aunque al otro no le gustara, ¿no? Y me abrazaba, mi pareja, pero hace cuenta que me abrazaba y empezaba a tocar así, de, ay, ya tu llantita, ¿no? Ay, ya subiste de peso, ay, ya. O luego ya no decía nada, pero ya sentía que me abrazaba y empezaba a ver como cuánto había yo subido acá de la cintura, ¿no? Y aunque yo al principio decía, ay, ya no, trataba de quitar la mano porque me sentía incómoda, por supuesto. Hasta que llegó un momento en que harta de esa situación, pues le tuve que decir, a pesar del miedo al rechazo, a pesar del miedo a que se enojara y etcétera, porque las personas cuando estamos así, entonces tememos que el otro abandone, ¿no? Como dice la frase, infelices pero contentos de no estar separados. Y le dije, ¿sabes qué? Ya estoy harta de que me abraces así. Deja de tocarme con tus manos llenas de juicio. Así le dije, deja de tocarme con tus manos llenas de juicio. Y en ese momento, pues, para mí fue un alivio, ¿no? Y él dijo, ay, no, yo nunca quería ofenderte, pero ahí empezó una autoobservación más profunda para mí. Decir, sí, me estoy atrayendo del otro un juicio porque yo misma estoy atacando mi cuerpo, haciéndome un montón de cosas porque no estoy a gusto con él, ¿no? Meterme a regímenes de dietas forzosas que me ponen en estrés, que todo el tiempo estoy enfocando mi atención a qué sube de peso, a qué no, a qué cuántas calorías y ahora cómo debe de ser la alimentación, llegó un momento en que me super enfoqué en el ejercicio con tal de estar mejor en mi cuerpo, no en mi interior, en mi cuerpo, también para agradar al otro, por supuesto a la pareja, ¿no? Y me estaba observando y decía, wow, ¿cuánto daño me hago sometiéndome a tratamientos, a dietas, a alimentaciones, a ejercicios? Hasta que mis rodillas me lo empezaron a mostrar, ¿no? Me empezaron a doler porque efectivamente era un maltrato que me estaba haciendo a mí misma. ¿Cómo no vamos a querer que un otro llegue y te dé maltrato? Si el maltrato lo estamos haciendo nosotros mismos, hacia nosotros, por supuesto. Entonces, ¿qué llega de la otra persona? Llega lo mismo que está sucediendo así. Y ahí es donde entra la gran bendición de Arcángel Chamuel, ¿no? Yo
empecé a trabajar mucho con él y le dije, sí quiero aprender a través de mi pareja, sí quiero aprender a amarme. Por favor, y espero que esta frase así de sencilla te sirva. Por favor, Arcángel Chamuel, enséñame cómo es estar para mí, cómo es amarme, cómo es quererme y respetarme. Enséñame, quiero aprender amorosamente. Enséñame cómo es estar en paz, sin que tenga que entrar en conflicto conmigo por ser quien soy. Pero, ¿te diste cuenta de algo? Le dije, enséñame. Y entonces sí, nos ponemos a ser unas alumnas, unos alumnos dispuestos a aprender. Porque el que quiere aprender va a tener múltiples maestros amorosos enfrente. Y ahí es donde llegó precisamente toda la ayuda. Por ejemplo, yo que me dedico a dar sesiones, pues llega la ayuda a través de sesiones terapéuticas, ¿no? Yo le brindo una angeloterapia cuántica a una persona y esa persona me viene con la temática justo que yo necesito, ¿no? Y ahí fui aprendiendo también cómo es estar para mí con la información terapéutica, dando los cursos, con mi misma pareja, por supuesto, porque tuve que aprender a decir lo que me hacía sentir y lo que no quería ya sentir, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero esforzarme tanto por agradar al otro, ya no quiero esforzarme tanto por castigar también a mi cuerpo, para obtener aceptación de otro, ¿no? Por favor, quiero aprender a amarme, quiero aprender a estar para mí. Y la película esta de Comer, Rezar y Amar muestra eso, ¿no? Muestra que ella quiere entrar en una nueva relación de pareja, pero para poder entrar en esa relación necesita pasar por un proceso de observarse, de conocerse, de ir hacia el interior, de darse cuenta qué realmente quería en la vida. Y yo te pregunto a ti, ¿qué realmente te apasiona hacer a ti? No que tengas que hacer por un otro, no que tengas que hacer por alguien, ¿no? Allá, por ti. Si no sabes qué te apasiona y qué te gustaría hacer, entonces yo te diría, en primer lugar, podrías decirle a Chamuel, ayúdame en esta búsqueda de mis alegrías, de mis pasiones, de lo que realmente me gusta hacer. Quiero saber qué me hace a mí feliz, porque ya no quiero estar haciendo feliz al otro a costa mía. Ya no quiero castigar mi cuerpo para evitar el abandono. Ya no quiero castigar mi cuerpo con tal de evitar un conflicto, ¿no? Porque ¿cuántos no evitamos conflictos de pareja? Y entonces viene callarnos. Y ahí tienes unas enormes gastritis, colitis y un montón de enfermedades del estómago, porque me paso la vida evitando conflictos. Nadie te ha dicho que tienes que sacrificarte, que tienes que ser la buena. A lo mejor te lo dijeron tus padres, pero nuestros seres asistenciales no. No te piden nada a cambio, porque tú mereces amor por haber existido, nada más por eso. Mereces ser amada, mereces ser amado por el hecho de tener un cuerpo físico. Entonces, hoy quiero aprender a amarme. Y lo voy a hacer a través de Arcángel Chamuel. Y claro que sí, el resto, lo que quieras estar buscando, vas a ver que se va a dar por sí solo. Por sí solo, ¿no? Ejemplos básicos, así. El día de ayer estaba con una amiguita y estábamos hablando, su esposo tiene un negocio de lavar autos a domicilio, ¿no? Y estábamos hablando de que pues ya era momento de que empezara a valorarse más, de que empezara a incrementar más ese negocio que tiene, ¿no? Y yo le decía, es que claro que es una necesidad, porque yo tengo esa necesidad actualmente donde vivo, ¿no? Tengo la necesidad de que alguien venga a lavarme el auto, pero no hay, entonces tengo que ver en qué momento hago un espacio para tener que sacar el auto y buscar dónde lavarlo, ¿no? Y decía, entonces tu trabajo es muy valioso. Y bueno, pasaron 2 días, bueno, yo estaba en Los Ángeles, California, regresé a la Ciudad de México y el día que regreso, voy saliendo al estacionamiento para tomar mi auto para salir precisamente a
hacer ciertas cosas y entre ellas poder lavarlo. Y entra un par de personas y me dicen, hola señorita, ¿me permite un momento? Es que nosotros estamos ofreciendo el servicio de poder venir a lavar su automóvil aquí a su domicilio y queríamos ponernos a sus órdenes porque estamos en la zona y venimos cada semana a hacer este servicio. Fíjense, lo que yo hice en Los Ángeles, California, de quizá darle este pequeño consejo de, vamos a ver, es que ya necesitas valorarte más, me hizo valorarme a mí, porque recuerden que todo lo de afuera es para nosotros acá adentro, me hizo valorarme a mí y al día siguiente estaba ese servicio disponible también para mí, sin necesidad de sacrificio. ¿Por qué tengo que sacrificar mi tiempo, mi paciencia? Y tú puedes nombrar lo que necesites, ¿no? Tu paciencia, tu tiempo, ¿no? ¿Por qué tienes que sacrificar a tus hijos? ¿Por qué tienes que sacrificar tu trabajo? ¿Por qué tienes que sacrificar el dinero? Nadie en el mundo espiritual está pidiendo eso. Así que hoy, Arcángel Chamuel, sí estoy dispuesta a activar mi dosis de buena voluntad, porque quiero ser esta alumna feliz, aprendiendo a amarme, a respetarme y así expandirme a cada una de las relaciones que aparezcan frente a mí. Y ¿sabes qué? Te voy a cerrar este video con esto. Cualquier relación vale la pena arriesgarla, intentarlo, amar. El amor siempre requiere un poco de aventura y de arriesgue. Siempre arriésgate al amor y siempre arriésgate por una persona. Una relación siempre se va a estar transformando a lo largo de la vida y puede evolucionar y puede crecer muchísimo, pero siempre y cuando ambas personas quieran hacer ese ejercicio, de quiero verme a través del otro y lo quiero intentar, quiero ser este alumno que aprende el amor. Bueno, aquí te dejo con Arcángel Chamuel. No te olvides de pedir ayuda. Muchas gracias por ver este video. Puedes seguirme en mis redes sociales como Grisy Nava y entrar a mi página web grisynava.com. Ahí vas a obtener mucha información que comparto todo el tiempo para ti. Besos y bendiciones.